Alumnos, alumnas, bienvenidos a esta nueva edición, Big Laurel, Historia de la Tierra, cuarto episodio, en el que vamos a analizar la geocronología relativa. Como siempre, comenzamos por una definición. La geocronología relativa lo que busca es ordenar, básicamente es ordenar los acontecimientos geológicos, determinando, por tanto, qué acontecimiento ocurrió antes y cuál ocurrió después. Para ello, esta geocronología relativa se basa en tres aspectos, en tres principios muy sencillos y que vamos a ir explicando uno a uno. Tenemos el principio de la superposición de los estratos, el principio de la superposición de los acontecimientos y el principio de la correlación estratigráfica. Vamos a irlos viendo uno a uno, comenzando por ese principio de la superposición de los estratos. Este es el más sencillo y el más elemental. En una capa de sedimento o estrato, el inferior decimos que siempre se corresponde con el más antiguo, y a medida que los estratos se van depositando uno encima del otro, van apareciendo los estratos más modernos. Hay, no obstante, dos importantes excepciones, como son los pliegues y las fallas. En un pliegue, que es una deformación permanente de los estratos, podemos observar cómo al doblarse automáticamente se invierte el orden de los estratos. Si luego imaginemos que aquí sucediera un proceso, un periodo de erosión, el paleontólogo, paleontóloga que estuviera caminando por esta zona estaría observando cómo los estratos más antiguos estarían depositados encima de los estratos más modernos. En este segundo caso, en el caso de una falla, que es una fractura en la que se produce un deslizamiento de los bloques, en este caso una falla inversa en contra de la gravedad, también se podría comprobar cómo en un momento dado estratos que se supone que son más modernos podrían quedar en un momento dado por debajo de estratos que son teóricamente más antiguos. Se podría dar también una inversión en el orden de los estratos. Principio de superposición de los acontecimientos geológicos. Este principio viene a decirnos que un objeto o superficie que afecte o atraviese a otro va a ser siempre más reciente que este. Viendo esta imagen, en esta imagen, por ejemplo, una roca que aparece plegada o fracturada, como en este caso por una falla, siempre decimos que la roca, lógicamente, va a ser más antigua que la falla que la afecta. O si un estrato, un conjunto de estratos, en este caso estos estratos están cortados por otros estratos, se supone que el que aparece cortado, estos van a ser más antiguos, lógicamente, que los otros. Luego veremos un ejemplo de corte geológico donde aplicaremos este principio, que es el más importante. Siempre repito, un objeto que afecta o atraviesa a otro es siempre más reciente. Y en última instancia tenemos el principio de correlación estratigráfica. Viene a decirnos que en la correlación estratigráfica hay un procedimiento analítico cuya finalidad es precisamente establecer la correspondencia temporal entre diferentes series estratigráficas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estas dos series, la serie A y la serie B, evidentemente se han podido formar en un mismo lugar, aunque luego pueden aparecer separadas por, como en este caso, 100 kilómetros. En cualquier caso, viendo que existe una correspondencia estratigráfica entre los diferentes estratos, deducimos que la serie A pertenece a la misma época geológica y se ha depositado durante la misma época geológica que la serie B, aunque estableciendo la correspondencia estratigráfica vemos que en la serie A, o mejor dicho en la serie B, no aparece este estrato. Hay que deducir que la serie B se ha visto sometida a un proceso de erosión que ha terminado eliminando el estrato que sí aparece en la serie A. En cualquier caso, este principio lo que hace es establecer una correlación de series estratigráficas que, aunque puedan estar muy separadas, nos indican que ambas se depositaron exactamente en la misma época geológica. Concordancia y discordancia estratigráfica. Vamos a ver que hay dos tipos de series estratigráficas, las que llamaremos como series concordantes. Esto sería una serie concordante, esta otra sería igualmente una serie concordante,
una horizontal, la otra plegada, y luego veremos las series discordantes. Ahí estaría esa discordancia. ¿Qué entendemos por serie concordante? Pues sería aquella serie estratigráfica en la que los estratos se han depositado de una manera continua, ¿vale? Separados, por tanto, por planos concordantes. Por tanto, esa serie de estratos depositados de forma continua pueden hacerlo en capas horizontales, o bien luego han podido sufrir un esfuerzo, una etapa de deformación, un esfuerzo tectónico, y por tanto plegarse en forma concordante pero plegada, depositarse de forma plegada. Sin embargo, ¿qué entendemos por serie discordante? Cuando una serie concordante ha sido sometida, por ejemplo, a un plegamiento, y posteriormente sufre un proceso de erosión, vemos que posteriormente luego finalmente se ha depositado una serie de estratos sobre ella. Pues bien, este nuevo depósito de estratos respecto de los depositados anteriormente, decimos que son discordantes. De hecho, aquí se ve claramente cómo hay ángulos que forman la serie concordante horizontal con la otra serie concordante plegada. En consecuencia, una discordancia suele venir normalmente por una etapa erosiva y una nueva etapa de sedimentación, que da lugar, por tanto, a esa discordancia. Luego la veremos en los cortes geológicos. ¿Cómo se interpreta un corte geológico? Bueno, en primer lugar, para llegar a poder interpretar efectivamente un corte geológico, normalmente es necesario manejar estos 4 tipos de etapas. Normalmente en los cortes geológicos suelen darse todas estas etapas en un orden que variará dependiendo del tipo, lógicamente, de corte geológico. Pero siempre, normalmente, todo corte geológico empieza por una etapa sedimentaria, en la que unos estratos se depositan unos encima de otros, atendiendo al principio de superposición de los estratos. En consecuencia, todo corte geológico empieza por el depósito de los estratos. Los estratos, al principio, siempre se depositan en capas horizontales, supongamos el estrato 1, el 2 y el 3. A continuación, si nosotros nos encontramos una serie donde los estratos están plegados, doblados, fracturados, decimos que ha habido una etapa de deformación. Aquí diríamos que esfuerzos, que pueden ser distensivos o compresivos, en líneas generales esfuerzos tectónicos, han provocado o bien la formación de una deformación permanente, un pliegue, o bien incluso han llegado a romper esos estratos. En el ejemplo nuestro vamos a imaginarnos que a continuación esa misma serie que tenemos aquí sufre una serie de esfuerzos distensivos, en este caso compresivos, que hace que termine apareciendo una deformación permanente. Y por tanto decimos que aquí lo tendríamos, habrían aparecido estrato 1, estrato 2 y estrato 3, habría aparecido, por tanto, resulta de esa etapa de deformación un pliegue, en este caso un anticlinal. Por tanto, en esa interpretación del corte geológico, si yo veo esto, primero comenzaría por la etapa sedimentaria. Ha tenido lugar el depósito de los estratos 1, 2 y 3. A continuación hablaríamos de una etapa de deformación. Esfuerzos tectónicos compresivos deforman la serie anterior y terminan formando un anticlinal. Ahora imaginemos que en un momento dado nos encontramos con una discordancia. Normalmente, en este mismo ejemplo, vamos a imaginarnos que ahora hay una erosión, ¿de acuerdo? La representaríamos de esta manera y que a continuación tiene lugar un nuevo depósito de estratos. Bien, ¿cómo representaríamos? Aquí claramente estamos viendo una discordancia. Este era el 2, este era el 3, ahora el 4, el 5 y el 6. Bien, ¿cómo explicaríamos esto? Este fenómeno lo explicaríamos con una etapa erosiva, ¿de acuerdo? Aquí lo que diríamos es que agentes geológicos erosionan toda la serie anterior, 1, 2 y 3, y luego volveríamos a hablar de una nueva etapa sedimentaria. Nuevo se reanuda el depósito de los estratos 4, 5 y 6, teniendo en cuenta que esta segunda serie es discordante respecto de la serie anterior.
En consecuencia, si yo veo este corte geológico, tengo que ir deduciendo las etapas que he comentado. Primero, etapa sedimentaria de los estratos 1, 2 y 3, del más antiguo al más moderno, y horizontales. Como yo lo estoy viendo plegado, etapa de deformación, esfuerzos tectónicos compresivos pliegan la serie y forman un anticlinal. Como estoy viendo que esto está ahora por encima, se deposita, se ha originado a posteriori, tengo que citar primero una etapa erosiva, agentes geológicos erosionan la serie 1, 2 y 3, y una nueva etapa sedimentaria permite el depósito del 3, del 4, 5 y del 6. Y ahora imaginemos, y yo en ese sentido borro por aquí, ¿vale? Imaginemos ahora esto. Imaginemos ahora que de repente en todo este conjunto nos encontramos con esto. Esta es la forma de representar una intrusión, por ejemplo, basáltica. Ahora lo que diríamos es que finalmente tiene lugar una etapa de intrusión magmática con material basáltico. ¿Por qué sería lo último que ocurre? Porque evidentemente está claro que este material está un poco por encima de toda esta serie. Y a su vez esta serie es anterior a esta, puesto que esta se ha depositado con posterioridad. Es decir, visualmente, si yo veo este tipo de corte geológico, tendría que saber que primero tiene lugar, repito, la etapa sedimentaria, a continuación la etapa de deformación de este pliegue, a continuación una etapa erosiva, nueva etapa sedimentaria y finalmente una etapa de intrusión magmática, que es la que termina formando efectivamente todo esto que hemos visto aquí. Aquí tendríamos un ejemplo de un corte geológico resuelto. Primero, etapa sedimentaria. Todos los cortes geológicos empiezan lógicamente por una etapa sedimentaria. Aquí diríamos que ha tenido lugar el depósito de los estratos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Depósito de todos esos materiales. A continuación tendríamos que hablar de una etapa de deformación, dado que esos estratos que en principio se habrían depositado de forma horizontal, al cabo de un tiempo vemos que aparecen formando un anticlinal. Bueno, pues la forma de expresarlo sería hablando de una etapa de deformación en la que esfuerzos tectónicos pliegan toda la serie anterior formando un anticlinal. A continuación vemos que hay una intrusión de material basáltico, ¿de acuerdo? Hablaríamos de esa intrusión magmática que se deposita sobre toda esta serie. Luego hablaríamos, aquí aparece una V característica, etapa erosiva en la que un río genera un valle fluvial característico en forma de V. Aquí ha habido una erosión ejercida por el paso de un río. A continuación se deposita el material 8, nueva etapa sedimentaria. Se reanuda el proceso sedimentario con el material 8, que sería por tanto discordante el 8 respecto de toda la serie anterior. Vemos que esto además está cortado, aquí ha habido una nueva etapa erosiva, agentes geológicos erosionan todo lo anterior y finalmente nueva reanudación del depósito, en este caso etapa sedimentaria 3, con el depósito del material 9. De esta forma habríamos representado este corte geológico. Alumnos, alumnas, hasta aquí este episodio Big Laurel. Nos vemos en el siguiente. Adiós.